En este video nos vamos a concentrar únicamente en dos conceptos, pero quizás los más importantes de JavaScript: funciones y objetos. Una función es lo que yo llamo código empaquetado, que se declara con la palabra clave function. Puede tener opcionalmente un nombre, le vamos a poner un nombre de saludar. Aquí tenemos que abrir y cerrar paréntesis. Y entre llaves va el código que queremos que se ejecute cuando llamen esta función. O sea, por ejemplo, podemos aquí decir alert, hola Germán. Y por eso es que yo lo llamo código empaquetado, porque el código está dentro de esta función y no se va a ejecutar a menos de que alguien la llame o la invoque. Y la forma de llamar una función o invocarla es escribiendo el nombre de esa función, en este caso saludar, y seguido de abrir y cerrar paréntesis. Entonces, si guardamos esto y refrescamos acá, ahí está hola Germán. Ahora, las funciones también pueden recibir información variable y eso permite que las funciones sean más flexibles. Por ejemplo, en vez de que salude siempre a Germanes, vamos a hacer que reciba el nombre de la persona a la que queremos que esta función salude. Y ahora podemos tratar ese nombre como una variable dentro de nuestra función. Y un error que es muy común, que parece tener sentido, es simplemente reemplazar este nombre de Germán por la variable nombre. Pero en este caso JavaScript va a asumir que te refieres a la cadena nombre, no al valor que tiene la variable. Todo lo que está en comillas, JavaScript lo trata como una cadena de texto. La solución es pensar en esto como dos cadenas, una es hola con el espacio y otra es Germán, y las podemos unir con un más, así se concatenan cadenas en JavaScript. Y ahora sí podemos tomar este valor y reemplazarlo por la variable nombre. Ahora, para llamar esta función y que se ejecute el cuerpo o el código que está dentro de esa función, vamos a pasarle aquí entre los paréntesis el nombre de Germán. Así que si guardamos y refrescamos, ahí está hola Germán. Pero lo interesante es que ahora podemos saludar a más gente. Por ejemplo, a Pedro lo vamos a saludar. Primero hola Germán, después hola Pedro. Algunas funciones retornan un valor y para eso se utiliza la palabra clave return de esta forma. Y aquí, en vez de que imprima este alert, vamos a retornar la cadena concatenada entre hola y el nombre que le pasemos como parámetro, como argumento. Y eso nos permite decidir, ya cuando la llamemos, vamos a guardar el resultado de ese llamado en una variable llamada saluda Germán. Y aquí entonces él va a evaluar esta función, la va a llamar y el resultado lo va a almacenar en esta variable. Y de esa forma ya podemos decidir cómo queremos mostrar esa información. Por ejemplo, acá vamos a mostrar un alert, pero podemos decidir que para este saluda Pedro vamos a mostrarlo dentro del documento HTML. Para eso hacemos un document.write saluda Pedro. Así que si ejecutamos este código, refresquemos acá, primero nos dice hola Germán en una alerta y después imprime en el documento hola Pedro. Y eso hace que nuestras funciones sean mucho más reutilizables, pero porque ahí ya podemos decidir cómo utilizar ese valor que nos retorna. Entonces veamos con eso la anatomía de una función. Una función se declara con la palabra clave function. Opcionalmente puede tener un nombre y también opcionalmente unos argumentos. Dentro de las llaves va el cuerpo de la función y opcionalmente puede tener un valor de retorno que se define con esta palabra clave return. Y una vez que la función retorna, si hay código después de esa función, ese código ya no se ejecuta. Ahora, en JavaScript las funciones son muy flexibles, uno las puede asignar a variables, pasarlas como argumentos a otras funciones, devolver una función de otra función. Así que vamos a ver cómo asignarle a una variable una función. En este caso vamos a definir una variable llamada saludar y vamos a asignarle la función esta función, pero esta función ya no necesita un nombre porque ya estamos almacenando
dentro de esta variable, pero eso no significa que este sea el nombre de la función, porque podríamos hacer lo siguiente: var hola igual a saludar. Estamos asignándole a la variable hola la función saludar, y fíjate que aquí no la estamos invocando con paréntesis, simplemente le estamos asignando a la variable hola la misma función, no estamos evaluando todavía esa función. Para evaluar ya podríamos evaluar hola y bueno, tendríamos que pasarle un nombre, pero eso significa que en esas variables está guardada una función que ejecuta este código cuando la llamamos. Bien, no es que la función se llame así. Y como te decía, también podemos pasar una función como argumento de otra función o retornar una función desde otra función, pero por ahora vamos a dejar ahí porque tenemos que hablar de objetos. Así que eliminemos este código y volvamos aquí a la presentación. Y a mí me gusta pensar en un objeto como una hoja de cálculo o una hoja de Excel que solo tiene dos columnas. La primera columna tiene la llave y la segunda columna el valor de esa llave. Muy parecido a como lo tenemos aquí en este slide. Cada una de estas filas se le conoce como una propiedad, entonces uno puede decir que un objeto es una colección o un conjunto de propiedades y que cada propiedad se compone de una llave y un valor. En este caso estamos representando una persona que tiene nombre Pedro Pérez, tiene edad 27, casado falso, profesión programador JavaScript, hobbies es un arreglo con 2 cadenas de texto y tiene otra llave propiedades que tiene anidado otro objeto, así que uno puede crear estructuras bastante complejas anidando objetos y arreglos. Y tratemos de replicar ese objeto en JavaScript para que conozcas la sintaxis, y vamos a guardar ese objeto en una variable llamada humanoide1, y los objetos se crean entre llaves y cada propiedad tiene el, digamos, nombre y el valor. El nombre de la propiedad, 2 puntos, y el valor, en este caso Pedro Pérez. Y las propiedades se separan por coma, así que acaba edad 27, casado false, pero ya cuando empiezan a haber muchas propiedades es mejor separarlas una por línea. Entonces aquí bajemos esta primera, esta segunda, esta tercera, y lo importante es que no se te olviden las comas después de cada propiedad. Esta es opcional, la última. Y terminemos de replicar entonces este objeto. Después va profesión programador.js. Después tenemos las propiedades hobbies, primero, que es un arreglo, le gusta el cine y el squash. Y por último tenemos propiedades, que a su vez es un objeto que tiene casas 1, carros o autos 2 y fincas 0. ¿Listo? Y ahora uno puede, para obtener esa información de ese humanoide 1, vamos a imprimir en un alert humanoide1.nombre, y si guardamos esto y lo ejecutamos acá, él nos dice Pedro Pérez. Bien, entonces utilizamos esa notación punto, humanoide1 punto nombre, punto edad, punto casado, punto profesión. Y ahora lo que vamos a hacer es, muy rápidamente vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido en estos 2 videos para hacer un juego muy básico en donde le vamos a preguntar unas sumas al usuario y vamos a llevar el puntaje de cuántas van. Entonces vamos a crear una variable puntaje para guardar su puntaje, que va a empezar en 0, y vamos a definir un arreglo de preguntas que va a ser un arreglo que va a contener objetos, y cada objeto va a tener 2 llaves. Primero va el número 1 y el número 2, esos son los 2 números que tiene que sumar, y vamos a hacer otras 2 preguntas más, por ejemplo 2 más 3 y acá 3 más 4, y de esa forma lo que podemos es iterar sobre esas preguntas. Si te acuerdas cómo era la iteración, primero va la inicialización, var igual a 0 y menor que preguntas.length,
y más, y ahí lo que vamos a hacer es declarar una variable pregunta que vamos a obtener de las preguntas la posición i para que vayamos iterando sobre esas preguntas, y vamos a guardar la respuesta del usuario en una variable respuesta, y para preguntarle algo al usuario podemos utilizar el método, la función prompt, que ya trae JavaScript cuando está corriendo dentro de un navegador, y aquí le vamos a decir cuánto es, y aquí tenemos que pregunta.n1 más pregunta.n2 y después signo de interrogación. O sea, nos toca armar esta pregunta de esta forma, ir concatenando el número 1 y el número 2 para irle preguntando, y vamos a verificar con if si la respuesta sí es válida. Entonces, si respuesta es igual a pregunta.n1 más pregunta.n2, está bien. El puntaje vamos a incrementarlo, puntaje más, y vamos a mostrarle un alert que diga muy bien, tu puntaje es, y aquí vamos a mostrar su puntaje actual. De lo contrario, si la tiene mal, vamos a mostrarle un alert que diga incorrecto, de esta forma. Y al final, cuando termine, le vamos a decir alert, tu puntaje final es, y concatenamos el puntaje de esta forma. Creo que vamos a probarlo, así que refresquemos. ¿Cuánto es 1 más 1? Entonces digámosle que 2, enter. Muy bien, tu puntaje es 1. ¿Cuánto es 2 más 3? Entonces 5. Muy bien, tu puntaje es 2. ¿Y cuánto es 3 más 4? Pongamos algo mal, por ejemplo 3. Incorrecto, ok. Tu puntaje final es 2. Eso es todo por ahora. De aquí en adelante es práctica y experimentación, así que adelante.